El rey Salomón fue un personaje bíblico y una figura prominente en el Antiguo Testamento. Según la Biblia, Salomón fue el hijo del rey David y sucesor en el trono de Israel. Es conocido por su sabiduría, riqueza y construcción del primer templo de Jerusalén. Salomón es recordado por un episodio famoso en el que se le pidió que resolviera un conflicto entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé. Él propuso dividir al niño en dos mitades para dar una porción a cada mujer. La verdadera madre, preocupada por la seguridad de su hijo, renunció a su reclamo para salvar la vida del bebé, lo que llevó a Salomón a identificarla como la madre legítima. Además de su sabiduría, Salomón también se conoce por su construcción del Templo de Jerusalén, un importante lugar de adoración en la historia del judaísmo. Durante su reinado, Israel experimentó un periodo de prosperidad y paz. El relato del rey Salomón se encuentra principalmente en varios libros del Antiguo Testamento de la Biblia, incluyendo Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y los libros de los Reyes. Su reinado es un tema importante en la historia religiosa y cultural de Israel, y ha sido objeto de diversas interpretaciones y leyendas a lo largo de los siglos. Salomón es reconocido no solo por su sabiduría y construcción del Templo de Jerusalén, sino también por sus habilidades como gobernante y por su gran riqueza. Durante su reinado, estableció alianzas políticas mediante matrimonios con hijas de reyes extranjeros, lo que ayudó a consolidar la estabilidad de su reino y ampliar su influencia. Sin embargo, a pesar de sus logros, su reinado no estuvo exento de conflictos. La Biblia relata que Salomón también cometió errores, incluyendo la multiplicación de esposas y concubinas, lo que llevó a que algunas de ellas influyeran en él para adorar a dioses extranjeros, lo que provocó la ira de Dios y problemas internos en el reino. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Esta división se debió en parte a las tensiones internas durante el reinado de Salomón y a las diferencias entre las tribus. La figura del rey Salomón ha sido venerada a lo largo de la historia, no solo por su sabiduría, sino también por su legado como líder y constructor. Además, ha sido un personaje recurrente en la literatura, el arte y la cultura popular a lo largo de los siglos, tanto en contextos religiosos como seculares, debido a su relevancia en la historia bíblica y su reputación como uno de los reyes más destacados de Israel. Salomón es también conocido por sus escritos. Se le atribuyen varios libros de la Biblia, incluyendo Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, también conocido como Cantar de Salomón o Cantares. Estos libros reflejan su sabiduría, reflexiones filosóficas y poesía, y continúan siendo objeto de estudio y contemplación en diversas tradiciones religiosas y académicas. El Templo de Jerusalén, construido durante su reinado, fue una estructura magnífica y significativa en la historia del pueblo judío. Este templo era el centro espiritual y religioso del pueblo de Israel, y jugó un papel crucial en la adoración y las ceremonias religiosas. La fama de Salomón se ha extendido más allá de los relatos bíblicos. A lo largo de la historia, su figura ha sido tema de numerosas leyendas, historias y tradiciones en varias culturas y religiones, extendiéndose a través del judaísmo, el cristianismo e incluso el islam. En la tradición islámica, Salomón es conocido como un profeta, y se le atribuyen poderes especiales, como el control de los jinn, seres sobrenaturales en la mitología árabe. Su reinado ha sido objeto de interpretaciones históricas, religiosas y literarias, lo que ha contribuido a mantener viva su memoria a lo largo de los siglos. La figura de Salomón sigue siendo relevante, y su legado continúa siendo estudiado y analizado en diversos ámbitos, desde la historia y la teología hasta la literatura y la cultura contemporánea. El rey Salomón ha dejado una huella indeleble en la cultura y la tradición, y su figura ha sido fuente de inspiración en muchas áreas. Además de sus habilidades como gobernante, constructor y escritor, a quien se atribuyen libros sapienciales, su fama como sabio ha perdurado a través de los siglos. En el ámbito arquitectónico, la construcción del Templo de Jerusalén, bajo su reinado, es un aspecto importante de su legado. Esta estructura religiosa ha sido un símbolo icónico para aquellos que estudian la historia de Jerusalén y el desarrollo del judaísmo.
En el contexto religioso, Salomón es un personaje clave en la historia del judaísmo y del cristianismo, ya que su reinado se considera un periodo dorado para Israel. Además, muchas de sus enseñanzas, especialmente las contenidas en el libro de Proverbios, siguen siendo estudiadas y valoradas por sus consejos prácticos y éticos. En el ámbito literario y artístico, la figura de Salomón ha sido una fuente de inspiración para innumerables obras. Su sabiduría, la historia del juicio con las dos mujeres y su riqueza han sido temas recurrentes en la pintura, la música, la literatura y la poesía. Además, Salomón fue un líder que fomentó el comercio y las relaciones exteriores. Estableció alianzas con otros reinos y países, lo que llevó a la expansión y enriquecimiento del reino de Israel. La fama de Salomón se extendió mucho más allá de las fronteras de Israel. Sus logros y su renombre como hombre sabio atrajeron la atención de líderes y figuras prominentes de otras naciones, que buscaban su consejo y sabiduría en diversos asuntos.